La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Antes de saludar a las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, permítanme comentarles que estas fiestas patrias 2021 volvieron las salidas confirmadas con Peruvian Travel Service. Salimos 27 y 28 de julio y retornamos 31 de julio y 1 de agosto. El paquete incluye pasaje aéreo, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 3 noches, tarjetas de asistencia, Iquitos $219, Cajamarca $259, Tarapoto $275, precio por persona en habitación doble. Peruvian Travel Service, 19 años de experiencia a su servicio. WhatsApp 988-456535 y teléfono 243-3556. Su página www.peruviantravelservice.com. Saludamos a todas las emisoras de la red Sodomco: Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado. También a la red de radios amigas: Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco y Radio Continental en Huanta. AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Además, las plataformas móviles de Facebook y YouTube que se transmiten en vivo. Usted nos puede ver a través del Facebook de Radio Santa Rosa, del Facebook de Radio Quillabamba y también el canal de YouTube de Radio Santa Rosa. Bien, ya estamos con Rosa María, a quien saludamos en esta mañana del 16 de junio. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días, amigos. Gracias por acompañarnos. Un bonito día de sol acá en Lima. Tenemos ya un candidato, por ahora autoproclamado, vamos a hablar de eso. Pero antes de empezar el programa tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Y Pontificia Universidad Católica del Perú nos dice: la maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú te invita a participar de su proceso de admisión 2021. Informes en Facebook, @PUCMGS. También en mgs-informes@puc.edu.pe o al teléfono 99302-8464. También tenemos el apoyo de los colegios dominicos del Perú. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Sagrado Corazón, Colegio Sagrado Corazón Sofianum, formamos en luz y en verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación de las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Y finalmente, Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación en calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de las habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Y finalmente también tenemos las obras sociales de las religiosas las religiosas dominicas de Arequipa. Segundo, por favor, que siempre se me pierden cuando las busco. Acá están. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Siena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina. Es la mejor opción para tu estadía en Arequipa.
Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres, que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Y finalmente, el Policlínico Los Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicios de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, coloscopía, endoscopía, tópico, farmacia, servicios de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José, Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, Arequipa. Muchas gracias a todas las obras sociales dominicas que apoyan este programa. Muy bien, y vamos, Abel, de frente a lo ofrecido al público desde ayer en Twitter. Estamos esta mañana con Pedro Franque, economista de la Universidad Católica, y vamos a conversar con él sobre su rol en la campaña, sobre los planes económicos de Pedro Castillo. Muy buenos días, señor Franque, y gracias por estar con nosotros. Encantado de estar contigo, Rosa María. Bueno, nosotros, como imaginará, en parte con curiosidad, en parte preocupados. Durante la campaña ha habido una gran discusión sobre la política económica y una gran discusión sobre lo que es y no es Pedro Castillo. Y yo quería empezar por ahí. Tengo aquí a la mano el ideario programa, también tengo el plan del Bicentenario, tengo varios textos a mi lado. ¿Es Pedro Castillo marxista-leninista? Yo creo que, no sé si esa pregunta se la han hecho a él. Yo no se la he hecho, la verdad, honestamente, Rosa María, te lo digo con total franqueza, no he encontrado para nada un pensamiento de lo que podría llamar marxista-leninista en él, pero así con toda franqueza te voy a decir, ¿yo le he preguntado? No, no le he preguntado. No, él dice, yo no soy comunista, sí lo ha dicho varias veces. Ah, no bueno, soy está. No, pero le pregunto específicamente, porque a donde quiero ir es a saber qué hay en este ideario programa con lo que se puede identificar Pedro Castillo. ¿Hay algo acá? ¿O simplemente lo archivo y me olvido de él? Escucha, la verdad es que tendría que recordarme, porque si no me equivoco, los diarios del programa son como 70 páginas, ¿no, Rosa María? Un poquito más, ¿No? un poquito más, y las tengo bien Un marcadas. poquito más. Entonces, si tú me dices, hay algo. Bueno, en 80 páginas, la verdad es que no, con toda franqueza, Es verdad supongo que él que no sí es... lo habrá, porque en 80 páginas tiene que haber muchas cosas, ¿no? Yo no sé, pero digamos, a las líneas matrices, ¿no? Este es el Sí. planteamiento de Vladimir Cerrón, no el de Castillo. Es evidente, él es el autor y así se declara en este documento. Pero lo que cree como mejor para el país el señor Cerrón, que está libre de creer lo que él quiera y de proponerlo al país, es su ideario, es que el país, el Perú, tiene que ir hacia un capitalismo de Estado. O sea, es en realidad un pensamiento bastante pro-chino, pero en los términos post-Mao, es chino de Ansiofín. Es decir, los recursos naturales tienen que estar en manos del Estado, son para explotarse. Es una propuesta extractivista, y así lo dice claramente, pero para explotarse en manos del Estado. Esta es la lógica del señor Cerrón. No sé si es la lógica del señor Castillo, y esas preguntas hoy día, señor Franqui, son urgentes para el país. Claro. Y generan un drama que tal vez usted no está viviendo, y tal vez sea parte de un delirio, pero como dicen los psicólogos, en la paranoia el delirio es irreal, pero la angustia es real. Entonces necesitamos saber qué piensa el señor Castillo de esto. Mira, Rosa María, pero lo que yo he trabajado con Pedro Castillo es el plan bicentenario. Yo, digamos, nosotros nos hemos incorporado con Verónica Mendoza a la campaña de la segunda vuelta, y a partir de ese compromiso que se hizo, alrededor de ese compromiso, se trabajó una propuesta de plan, en realidad una propuesta, digamos, más actualizada, porque lo cierto es que ese ideario programa ya era, no sé, creo que del 2018, y yo, digamos, el compromiso que nosotros tenemos, digamos, de programa con el profesor Castillo es alrededor del plan bicentenario. Claro, y en el plan bicentenario, como hemos repetido, no hay estatizaciones, no hay expropiaciones, no hay confiscaciones de ahorros,
etcétera, ¿no? Vamos por partes. Popular con mercados, como lo han llamado. Yo tengo acá el plan ideario programa, que es el plan, nos guste o no, con el que se presenta el Partido Perú Libre como plan de gobierno. Después vamos a hablar de qué pasa con ese plan de gobierno. Y acá tengo el plan bicentenario también bien estudiado y subrayado. Así como este abunda, el plan bicentenario escasea, porque las primeras 5 páginas, con toda razón, están dedicadas a la pandemia. Y lo que dice de economía, señor Franqui, es poco. Ese es el problema, es poco. Y Rosa María, es poco, pero a mí me parece que es lo esencial, digamos, las líneas maestras que aclaran muchas de estas dudas y señalan claramente el derrotero del gobierno. Y sobre esas líneas es que Pedro Castillo ha trabajado su intervención en el debate presidencial y en diversos mítines, y hemos defendido estas ideas a lo largo de la campaña. Muy bien, entonces me voy a olvidar del ideario programa, ¿ya? Y ahora lo que le quiero preguntar es lo siguiente, que puede parecer una pregunta un poco hostil, pero quiero que me la tome a bien, porque de lo que se trata es de calmar un poco las aguas. Gente que lo ha escuchado en el Citibank ha dicho, oye, lo que propone Franqui pues es fantástico, ¿no? Está muy bien. Pero el problema es que no sabemos si ese es Pedro Castillo o es Franqui con un exceso de entusiasmo. No. Es una conjunción, me explico. Yo soy el vocero económico, soy uno de los 2 voceros designados por Pedro Castillo y por el equipo de campaña, y trabajamos conjuntamente con el profesor Castillo los mensajes. Claro, yo elaboro un poco más porque soy el especialista, digamos, entonces evidentemente el profesor Castillo da mensajes un poco más amplios porque, bueno, él tiene que hablar todos los temas. Y si a mí me preguntan de relaciones exteriores o de defensa, yo honestamente no tengo idea, ¿no? Lógico. Pero él ha dado mensajes, ha respaldado lo que hemos dicho, ha llamado explícitamente a la estabilidad económica y financiera. Entonces yo creo que hay una conjunción de ideas, digamos, muy clara, ¿no? Muy nítida. Le explico por qué. Porque el señor Cerrón no está aparentemente muy contento con el arreglo. Y lanza tweets donde dice que los invitados tienen que darse cuenta del sitio que ocupan. Y no sé si se refiere ni siquiera si a usted o a Castillo, pero a alguien se está refiriendo, de los que están cerca a él. Y lo que está diciendo es, bueno, mi diario programa que han tirado por la ventana, no, pues este es el que vale. Y lo dice también el hermano del señor Cerrón, que es congresista electo de la República. O sea, si se aleja del partido, empieza su desgracia. Y me parece que usted lo está alejando del partido. Yo no creo que para empezar su desgracia, sino por su bien, pero en fin, son puntos de vista diferentes. Hay una ruptura con Perú Libre en términos ideológicos, programáticos, no digo de partido, pero programáticos. Mira, como te digo, para ser honesto, además el plan bicentenario lo hemos trabajado con representantes de Perú Libre, los que Perú Libre designó, digamos, y con ellos se ha trabajado la propuesta, digamos. Entonces, esto ha sido un esfuerzo, digamos, con cierta institucionalidad, ¿no? Verónica Mendoza con algunos de los representantes del plan de gobierno, particularmente con Anaí Durán y conmigo, pero con otros miembros del equipo económico, trabajamos este documento con los representantes que Perú Libre designó, claro, y se aprobó este plan bicentenario. Pero si ahora, en el ideario programa, las palabras que le dedica a opciones como la de Juntos por el Perú el señor Cerrón son bastante despectivas. O sea, considera que ustedes, al no declararse marxistas-leninistas, lo que son empleados de ONGs, y así lo dice, de ONGs ambientalistas. No tanto, pero yo te diría esto, mira, es normal, me parece a mí, bueno, pero en toda campaña electoral y toda fuerza política busca diferenciarse de las otras, y a mi juicio a veces emitiendo juicios sobre otras fuerzas que a veces no son tan exactas, pero bueno, luego es indispensable, me parece que era indispensable de la primera vuelta hacer un tipo de acuerdo político. Era lógico que izquierdas que no somos idénticas, porque por algo éramos 2 agrupaciones distintas, me explico, ¿no? Pero que confluyan, y para esa confluencia se elabora una propuesta al país, que es el plan bicentenario, y se presenta y se defiende, y eso es lo que ganó en la segunda vuelta. Y, claro, y ahí
tal vez si me permites un ratito, Rosa María, me parece que está bien claro, ¿no? Como tú dices, manifiesta bastante tranquilidad. Bueno, que se va a seguir teniendo un funcionamiento de los mercados bastante amplio, que nos parece importante la inversión privada, sobre todo los empresarios honestos, pero que sí queremos una mayor tributación minera, porque necesitamos una mayor presión tributaria para mejorar la educación y la salud, y sí queremos un apoyo mucho más grande a la agricultura y a las pequeñas empresas, porque muchas veces en el Perú se piensa que inversión privada es solo de los grandes, y cuando un productor compra, no sé, 3 vacas más, no es inversión, o no se le considera inversión, y disculpen, sí es inversión. Y son millones de personas, ¿no? Si me permite, voy a comparar una columna suya, publicada en Hildebrand, que hablaba justamente sobre comunismo del 2021 con el programa. Y es interesante la visión positiva y negativa. Usted dice que los empresarios que creen en el modelo neoliberal de Fujimori pagan pocos impuestos, contaminan y contratan a trabajadores sin derechos. Esa es su visión del empresario. Pero en este programa dice que ustedes van a trabajar con los empresarios que invierten en el Perú, pagan sus impuestos, respetan los derechos de los trabajadores y el medio ambiente. ¿Basta con eso para ser un empresario, digamos, salvado, no condenado por el régimen? No, mira, a ver, yo no soy muy religioso, pero si lo pronuncias aparece como que nadie está libre de culpa, digamos, ¿no? Creo que hay una frase en la Biblia, el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Entonces aquí creo que tampoco debemos pues considerarnos que existimos los santos, nosotros, y los demonios, los demás, ¿no? En el mundo estamos llenos de grises, digamos, ¿esto? Todos lo somos, de alguna manera, me explico, ¿no? Y de ahí, efectivamente, hay empresarios y trabajadores, intelectuales y profesores universitarios, en mi caso, digamos, para incluirme en el paquete, que efectivamente hay estos grandes problemas nacionales, ¿no? La corrupción, la falta de respeto a los derechos, la evasión tributaria, etcétera, ¿no? Sí, yo diría, esos son 3 temas esenciales que hay que promover. Ahora, yo no creo que sea tan fácil distinguir entre blancos y negros, ¿me explico? Los buenos y los malos y ya está. Igual que es como la informalidad, discúlpame que te corte, ¿no? Que se discute mucho de la informalidad, que hay muchos aquí. ¿Ah? Estoy citando su artículo. Gracias. Hay muchos aquí en el Perú, digamos, diría yo, como semiformales, ¿no? Hay mucha gente que tiene su licencia de funcionamiento, pero no está al día con la SUNAT. Hay gente que puede pagar algunas cosas a la SUNAT y no otras. Nos movemos en una escala de grises y lo que nos interesa es promover, resolver esos problemas, ¿no? Ahora, ustedes quieren promover el empleo, eso está claro acá. Es imposible promover el empleo si no se garantiza la inversión. O sea, si un pequeño empresario no invierte y comprando una máquina, no hay quien maneje la máquina, ¿no es cierto? Entonces, necesitas inversión. El problema es que la inversión en este momento está muy asustada y puede haber un apagón de inversión en los próximos meses hasta ver qué es lo que va a pasar. Y ese apagón de inversión significa miles de puestos de trabajo que no se crean. Si yo soy grande o soy chiquito, en este momento no sé lo que va a pasar, yo voy a tener cautela. Es lo razonable. Las personas son racionales en el mercado. Se retraen, ahorran, guardan, porque no saben lo que va a pasar. Vivimos en un momento de gran incertidumbre. Y la mayor protección a la inversión no es la ley ni la Constitución, es la certidumbre. ¿Qué certidumbre le puede dar usted a la inversión en el Perú? Ahorita te respondo, pero déjame, Rosa María, que las maravillas del mundo moderno me han permitido abrir en mi computadora el artículo al que tú te refieres. Y quiero decirte que en muchos casos, igual que otras transnacionales, se aprovecha el modelo para pagar pocos impuestos. Es un genérico que no quiere decir que todas las empresas lo hagan, y las acciones son plurales y diversas. Ahora, tu preocupación me parece que es muy importante y muy válida. Tienes toda la razón en el sentido que para generar empleo se necesita inversión privada y pública, ¿ok? Y efectivamente nos interesa que la inversión privada crezca, se amplíe, se desarrolle, por decirlo. Sobre todo nos interesa en la agricultura y en las pequeñas empresas porque es donde hay más empleo, pero
es una prioridad, me explico, no es una negación, ¿no? En general nos interesa la inversión privada. Y como tú dices, es correcto que ha habido bastante incertidumbre, ¿no? La campaña ha dejado mucho mensaje polarizante, mucha dificultad, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer ahora, honestamente, es resolver el tema político. O sea, porque yo decía el otro día, bueno, me reúno con empresarios y algunos me dicen, yo estoy encantado de reunirme con ustedes, pero que salgan los resultados definitivos. Okay. Y lo entiendo, porque sí, efectivamente, ¿no? Que, digamos, usted y yo ya sabemos que ganó Castillo, no lo vamos a discutir. ¿Ya? Esa discusión ya está, es de la semana pasada. Disculpa, Rosa María, pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero no tenemos pues el fallo del Jurado Nacional de Elección. No sé si me explico, ¿no? Hay que insistir aquí en que esto se resuelva, ¿no? Tienen 2 semanas, sí, en el peor de los casos, 2 semanas para que se proclame el ganador. Mejor aún, tienen 2 semanas para tranquilizar al mercado. ¿Cómo piensan tranquilizarlo? Mira, bueno, uno, como te digo, mientras quede la incertidumbre, hay una dificultad ahí. Hay que reconocer y por eso hay que llamar a que se resuelva lo antes posible. 2, bueno, como lo he dicho y estoy insistiendo y desarrollando, bueno, hay un nivel de mensaje público que lo hemos dado a nivel nacional e internacional en esta conferencia del Citibank y creo que los reportes son bastante positivos, ¿no? Entonces la gente se tranquiliza. Algunos dicen, pero no estamos seguros si Franque tiene el total respaldo de Pedro Castillo, pero me incomoda un poquito hablar de esto, ¿ya? Pero lo voy a hacer en esta oportunidad, que es como, pero disculpen, acompañé a Pedro Castillo el debate presidencial y apoyé a que elaborara sus ideas. Luego él tuvo la gentileza de en el mitin de cierre ponerme en el balcón en el mitin. Luego del resultado electoral hubo el lunes, apenas salían las elecciones, o el martes me parece, otro como presentación ante la gente frente a su local. También tuvo la gentileza él, ¿no es cierto?, de salir al balcón. Luego ha dado un mensaje diciendo que llama a la estabilidad monetaria y financiera. Ayer tuvimos una conferencia de prensa y yo estuve al costado de Pedro Castillo. Entonces, honestamente, Rosa María, digamos, no sé, ¿qué más? ¿No? Te lo juro, ¿no? Disculpen. Pero bueno, y aparte de eso, desde luego estamos trabajando en precisar los planes, en armar un equipo más amplio, ¿no es cierto? Porque las tareas de gobierno son grandes y aparte de que tenemos que resolver urgente todos estos problemas, porque sí es verdad que todo este tema del jurado nos ha distraído un montón, ¿no? Porque claro. Ahora, un montón de mesas, digamos, tu prioridad es esa, ¿no? Desde Juntos por el Perú, siempre se ha señalado como bandera el cambio, sobre todo, del capítulo económico de la Constitución. Yo creo que el gato quiere participar. Sí, es moza. Qué bonita. Bueno, entonces hay 4 elementos en la Constitución del capítulo económico que son la clave del desarrollo del Perú de los últimos 20 años y que son el corazón. Y esos elementos son los que queremos discutir un ratito hoy para tranquilizar a todos, ¿ok? Vale. Propiedad privada, derecho a la propiedad. No hay expropiación si no es por ley con justiprecio. De acuerdo. Ninguna expropiación. Tampoco nacionalización, la palabrita que confunde. No, pues que, claro, no sé qué quiere decir, habría que interpretar el término, ¿me explico? Nosotros lo hemos señalado en el sentido que eso qué quiere decir, que el valor de esos metales, de esos minerales que son de la nación, bueno, queremos que sean en mayor proporción para la nación, digamos, ya, okay. ¿No? Vía tributaria, perfecto. Así es, o regalías, digamos, ¿no? Okay. Así es. Subsidiariedad del Estado, es decir, empresa pública. ¿Van a crear empresas públicas? No está en el plan, perfecto. Pero yo he reiterado de que mi punto de vista sobre eso es más bien pragmático. No creo en la idea de que todo lo privado es malo y todo lo público es mejor, pero tampoco creo en la idea de que todo lo privado es siempre buenísimo y todo lo público es malo, ¿ok? Y yo sí creo que es algo que hay que verlo con cuidado. Ahora, honestamente, Rosa María, esto me gustaría, porque tú sabes bastante de esto, me gustaría conversarlo un poquito, ¿no? Que es como, pero tenemos, ¿no? O sea, existe, existe, no sé, la central hidroeléctrica del Mantaro. Hay, el agua, todo el agua es pública. Todo el agua es pública. Así es. Y bueno, pero claro, hay gente como Pedro Cateriano que se queja de que el agua no sea privatizada. Ok, pero no he visto a nadie decir que la central hidroeléctrica del Mantaro debe ser privatizada.
Pero si interpretamos estrictamente el principio constitucional, bueno, tú sabes que hay muchas más centrales en el Perú que son privadas y Sí, que el claro. sector privado podría perfectamente encargarse de esa central. Pero yo honestamente no De veo repente no es nada de interés. malo en que el Estado tenga la No, central hidroeléctrica del Mantaro. no, yo no dudo para Entonces, atrás, te digo para adelante. O sea, ustedes van a crear, no sé, el ferrocarril de costa a costa, qué sé yo, la línea aérea de bandera, lo que se les ocurra. Porque le digo, el señor Cerrón, el cual su plan hemos desechado ya, sí cree en la gran empresa pública y más bien lo que creía era que todos los recursos del Estado tenían que estar, los medios de producción, en un marxismo clarísimo, me parece coherente con sus ideas, los medios de producción están en manos del Estado. ¿Ustedes no creen en los medios de producción en manos del Estado? ¿O sí? lo que te quiero decir es esto. Yo, como te digo, yo soy pragmático. Ahora hay que recordar esto en términos de la Constitución, que tú la sabes mejor que yo, tú seguramente sabrás de memoria, que es las empresas públicas se crean por ley. Por ley, Ley por eso. expresa, si no me equivoco. Tú Sí. debes conocerlo mejor que yo. Sí. Y la ley expresa quiere decir que tiene que tener una votación mayoritaria en el Congreso. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo no puede crear empresas públicas independientemente. Y como sabemos, el Congreso tiene una determinada composición en el momento actual. Entonces, me parece Vamos que a eso ir sobre la composición en un momento. bastante claro, ¿no? Entonces, la subsidiariedad del Estado se queda ahí, en la propiedad también. Contratos libres, es decir, la posibilidad que yo contrate y que el Estado no venga y me cambie mi contrato de alquiler que tengo con mi inquilino, como hacía Alan García en su primer gobierno. Me congelen los alquileres. Mira, pero por supuesto yo creo que los contratos son libres, como tú sabes, dentro de la ley. Por ejemplo, las tasas de interés. Había una ley actual que controla, establece topes a las tasas de interés. Bueno, en una interpretación, no sé, estrictamente, no sé cómo llamarlo, libérrima, ¿no? Podría decir, no, nadie puede impedir que dos personas contraten y que la tasa de interés sea 500%. Bueno, yo estoy a favor de la ley aprobada, digamos, ¿cierto? Que sí haya un tope, me parece que es un tope que tiene que manejarse con prudencia. O sea, nadie puede pretender que vas a establecer un tope generalizado y que con eso vas a bajar las tasas de interés promedio, pero que tasa de interés de 150% anual, la verdad, sí me parece un poco excesivo. Pero no se van a meter, les digo, cuando uno trata de regular esos mercados, a veces lo que termina haciendo es dejar a todos sin crédito. Por supuesto, hay que ser cuidadoso, evidentemente, claro que sí. Tiene usted una cautela liberal que me sorprende. Bueno, libre comercio internacional. Libre comercio internacional. A ver, o sea, yo creo que debe haber mucho comercio internacional. El comercio internacional, en la realidad del mundo, no diría que es totalmente libre. ¿Me explico? Porque hay barreras en el mundo. Y desde luego, efectivamente, nosotros hemos dicho, porque está toda esta discusión sobre las importaciones, que sí hemos dicho, bueno, sí, a nosotros nos parece que respecto a la industria textil de confecciones peruanas debería haber salvaguardas. Están permitidas por la Organización Mundial de Comercio. Claro, pero no las fue, mucho más. Yo sé que el señor Castillo no es economista, pero lo que dijo en Chota, y sí lo dijo él, no se importará nada que se produzca en el Perú. Y eso es sustitución de importaciones de los años 70. Eso es sacar, no sé, como digo, el abanico para fingir que es aire acondicionado. Eso es un desastre. Eso es el hambre. ¿Qué cosa piensan de eso? Ustedes que ya han entrado a trabajar con él, ¿ya le explicaron? Por supuesto, bueno, lo hemos aclarado en la campaña varias veces, ¿no? El propio profesor Castillo, me parece, en el debate presidencial lo dijo, ¿no? Se apartó un poquito de la frase tan contundente, porque ustedes dicen en el plan bicentenario, por ejemplo, disminuir y reorientar la importación de alimentos, dando preferencia a la agricultura andina y orgánica, impulsando la diversificación productiva del agro. Pero no dicen que van a prohibir la importación de trigo, ¿verdad? Por supuesto, porque sería, digamos, honestamente, prohibir la importación de trigo, no sé, sería de locos, honestamente, digamos, me explico. El Perú creo que importa, no sé, el 95% del trigo, y si prohibimos la importación de trigo, simplemente de la noche a la mañana no hay pan, digamos. Pero evidentemente, no. Pero el efecto de las palabras, ¿no? Entré hace pocos días a una tienda donde venden unas telas muy bonitas importadas, muy de nicho, ¿no? Y el dueño salió y me dijo, ¿tú crees que me cierren mi tienda?
Le dije, tú le das trabajo a 20 personas. Le dije, ¿cómo te van a cerrar tu tienda? Le dije, es que si prohíben las importaciones, yo no tengo que vender. Entonces, esa persona que tiene una tienda, un almacén con 20 personas, que me gustaría que usted le dijera que no le va a pasar nada. Por supuesto, por supuesto. Claro que sí. Ahora, a ver, pero para ser honestos, también para ser francos, claro, y al que importa un montón de, no sé, polos asiáticos, que te los venden, te los compras en el mercado internacional a, no sé, 2 soles porque están a precio de remate, bueno, a él sí, lo que nosotros quisiéramos es poner una salvaguarda para que pague un poco más de impuestos para proteger la producción nacional. Pero el gran vendedor peruano de polos, porque es una tienda de polos, estoy inventando algo, bueno, podrá seguir importando pagando la salvaguarda o comprar el productor nacional. ¿Me explico? Muy bien. Ahora, ¿qué otra cosa más es importante? Hemos dicho subsidiariedad del Estado, contratación libre, derecho de propiedad, libre comercio internacional, y ustedes ya lo han dicho, dejar en paz al BCR. Pero todo depende de quién es el presidente del BCR, pues. Y el problema es que necesitamos, la política es antropomórfica, necesitamos caras. Presumimos que usted va a ser el ministro de Economía, queremos saber quién va a ser, decimos, es una presunción, ¿no? Pero podría ser errada, por supuesto. Acá el 28 de julio hay mucho pan por rebanar. ¿Quién va a ser el presidente del BCR? Como tú dices, es una presunción. Yo he repetido varias veces, esto hay que darle tiempo al tiempo y esperar a que se configure una coalición de gobierno, hay que esperar a que haya un primer ministro. Yo he sacado ahí, recordado un artículo de la Constitución que nadie recuerda, que dice que los ministros no los nombra el presidente así nomás, los propone el primer ministro. En el Perú nadie se acuerda de eso porque casi no sucede, pero debiera ser. Entonces creo que hay que respetar ese proceso. Y déjame decirte, nosotros hemos evaluado de que Julio Velarde ha tenido un buen desempeño en el Banco Central, pero y por varias razones, por la inflación baja en los últimos años y en la pandemia, el impulso monetario que ha habido ha sido muy importante, ¿no? Ha facilitado mucho el crédito, pero ojo, la autonomía constitucional del BCR es más allá de las personas, ¿no? Sea quien sea, y es uno de los temas que justo el otro día conversaba el profesor Castillo, tiene que ser muy, muy cuidadoso, porque sea quien sea, se queda 5 años, ¿no? No sé si me explico. No, claro. Así que es un nombramiento distinto a otros, ¿no? El presidente tendrá la tarea delicada de nombrar un buen primer ministro y un buen equipo de ministros con él. La ventaja es que, bueno, si no le gusta o si no lo hacen bien, lo vota, pero claro, no es el caso del directorio del Banco Central de Reserva, ¿no? Claro, ahora, hay un problema acá. Como usted lo ha dicho bien, el profesor Castillo viene de una experiencia magisterial rural andina, no tiene cuadros de un partido político como Perú Libre, porque ya estamos viendo, claramente usted está diciendo que lo que importa es el plan bicentenario, no el plan de Perú Libre. No tiene cuadros propios porque no llegó a formar un partido político. Juntos por el Perú le puede prestar algunos cuadros, pero no todos. Entonces, el problema central es ese. Se necesitan unas 500 personas para manejar el Estado peruano. Y yo dudo que el señor Pedro Castillo conozca 500 personas. Ese es el tema, que vivan en Lima y que trabajen en Lima, o que estén dispuestas a mudarse a Lima, y que tengan las calificaciones curriculares necesarias para ese trabajo. Entonces, lo que preocupa mucho es quién va a manejar el Estado peruano si Cerrón se aparta, porque Cerrón sí tiene los cuadros, pero Cerrón se aparta, muy bien. No va a ser ni el portero del edificio, está clarísimo, así lo ha dicho el señor Castillo. ¿Quién va a manejar el Estado peruano? ¿De dónde van a salir los cuadros? Mira, Rosa María, pero la realidad es que el tema de los partidos políticos en el Perú, que yo he tratado de empujar y ayudar, es que tenemos partidos políticos débiles. Tú piensas en el gobierno de PPK y honestamente, ¿es que acaso la mayor parte de ministros estaban inscritos en su partido? No. Tú piensas en el gobierno anterior, el de Ollanta Humala, ¿es que acaso la mayoría de ministros estaban inscritos en su partido? No. Entonces, digamos, en el Perú en los últimos años hemos tenido una configuración, digamos, político-estatal, en el cual efectivamente hay elecciones y hay que buscar una articulación de fuerzas en las cuales el Congreso, donde sí hay usualmente representantes más partidarios, tienes que buscar una articulación ahí, un cierto consenso para lograr cierta gobernabilidad.
y por otro lado tienes que buscar una cantidad de profesionales, digamos, ¿no es cierto?, para poder tener un buen gobierno. Y eso es lo que, digamos, más o menos sucede todas las elecciones, sí, y no, ahora, digamos, como que debe ser más o menos hay igual, gente que digamos, ¿no? aparece, Tal vez. pero, ojo, acá viene lo interesante con el Congreso. Si es que Pedro Castillo trata de hacer una coalición de centro-izquierda, moverse del lado de Cerrón, implica que 27 congresistas de su bancada por lo menos se quedan con Cerrón. Él se puede llevar sus 10 maestros, pero tiene el apoyo de Somos Perú, tiene el apoyo probable de APP, que me parece que Acuña se muestra favorable, podría tener el acuerdo de Acción Popular si el sector lescano y sus bases se acomodan. A eso súmele el Partido Morado, que me queda claro que lo va a apoyar. Más o menos, más los 10 suyos, más, y ustedes Juntos por el Perú, suma 59 votos. Si quiere propuestas más o menos liberales, va a tener a los de Avanza Perú, que son 7. Ahí tiene 66, y ahí sí tiene mayoría. No para reformar la Constitución ni para crear empresas públicas, pero para hacer otras cosas. Pero eso implica ceder, implica negociar. Y hay algo que el señor Castillo sí sabe hacer muy bien. Es sindicalista y sabe negociar. ¿Estamos en esa negociación o no estamos todavía en esa negociación? Déjame añadir una cosita más a la pregunta anterior que me faltó, que es, yo sí creo que necesitamos un cambio respecto a la conformación del gabinete, que es, necesitamos que las provincias, que las regiones, de alguna manera estén en el gabinete, de una manera importante. Sí me parece que es un problema de gobernabilidad, de representatividad política, el que esta tradición de que los gabinetes son todos limeños. Yo digo, lo usual del gabinete es que sea gente como yo, blancón, clase alta, limeño. Digamos, yo me siento muy capaz, tal vez era un poco creído, pero hay un tema de representatividad que también tiene que tener el gabinete. Entonces ahí me parece que es bien importante el tema, ¿no? Y también tenemos que tener mujeres, hombres, claro, mujeres y hombres y de las regiones. Todo, ahora sobre lo que dices, ¿no? Yo me parece que eres, diría, digamos, pesimista. Bueno, sí pesimista, ¿no? Yo diría que, uno, mi expectativa, ¿no? Mi esperanza por lo que yo trabajo es que efectivamente logramos una coalición de fuerzas amplias y que el conjunto de congresistas de Perú Libre, Juntos para el Perú, sean una base firme del gobierno. Yo creo que ese es algo que tiene que suceder, digamos, necesariamente. Pero eso no va a suceder porque ya, digamos, el señor Valdemar Cerrón ya lo anunció. Si el candidato se aleja y lo que usted está proponiendo aleja al candidato completamente del ideario programa, pero lo aleja, lo lleva kilómetros de distancia. Pero Rosa María, como te digo, no es que el plan bicentenario lo hicimos en Perú Libre, ¿ah? El plan bicentenario lo hicimos con Perú Libre. Bueno, no se dieron cuenta, se estaban distraídos seguramente, Cerrón no estuvo presente, pero no hay nada en el plan bicentenario que satisfaga el ideario programa. El ideario programa, reitero, tiene como eje central el control de los medios de producción en manos del Estado. Eso no está en el plan bicentenario. ¿Ya? Y cosas más, bueno, la expulsión de la DEA, de la AID, en fin, de la cooperación internacional, romper con el Vaticano y otras cosas más que tampoco están en el plan bicentenario, que serán accesorias. Pero además lo que propone en estricto el señor Cerrón es ir a una república federal, no unitaria, federal. Eso está en el diario programa. Entonces, ustedes no proponen nada de eso, ni en lo político, ni en lo económico. Entonces, es evidente que se están llevando a Castillo, ¿no es cierto? Ustedes se están llevando a Castillo a kilómetros de distancia, para bien de Castillo, ¿no? Para tranquilidad mía y la de muchos peruanos. Pero, porque de verdad, el ideario programa, discúlpeme, yo sé que usted no lo ha leído, yo sí, es el hambre. Sí lo he leído. Otra cosa es que no me sé de memoria la página, claro, pero sí lo he leído, te lo aseguro que lo he leído. ¿Usted no cree que ese programa es el hambre? Es el hambre. No. Lo que no creo, discrepo contigo en el sentido, en tu interpretación del ideario programa y de las posibilidades que eso nos da de conformar una coalición de fuerzas, ¿no? Tú tienes una visión, digamos, no sé, de ese ideario programa, pero yo no la comparto, digamos, ¿no? Yo sí creo que ahí hay espacio suficiente
para poder aprobar un plan bicentenario. Por algo hemos tenido un plan bicentenario, me explico, ¿no? A mí no me parece que sea un accidente, una casualidad o un descuido, ¿no? Yo creo que el plan bicentenario es un esfuerzo consciente, como te digo, de pero agrupaciones políticas, fuerzas políticas. Y claro, eso es. usted no ha sido formado en Cuba, no es un cuadro, ¿no es cierto?, como es el señor Cerrón. El señor Mira, Cerrón Rosa María Palacio tiene legítimo derecho de decir, yo me siento estafado. Pero tiene legítimo derecho de decirlo. Ahora, enhorabuena, ¿no? No estoy diciendo que pena, ¿no? Enhorabuena, pero puede sentirse perfectamente estafado. Bueno, como te repito y te reitero, Rosa María, el plan bicentenario lo hicimos junto con Perú Libre. ¿Okay? No se hizo a sus espaldas, se hizo con ellos y fue un acuerdo. Así que yo no veo esa gran contradicción. Tú ves como un cisma absoluto, ¿no? Y yo no veo ese cisma absoluto, yo veo una serie de elementos de coincidencia. Muy bien. Hablemos un poco de la minería, porque ustedes proponen, igual que Keiko Fujimori, que propuso un impuesto adicional a la minería, un impuesto adicional a la minería. Pero que no está en su plan de gobierno, ¿no, Rosa María? Como no está su 40%, que no está en su plan de gobierno, como no está su reparto del 40% del cano, como no estaba su bono de la no sé qué, como no estaba su no sé qué. En eso, tal para cual. Los dos grupos, tal para cual. Ahora, en el tema minero, la minería paga impuesto a la renta, 29.5, pero tiene 3 cargas específicas, ¿ok? Tiene regalía minera, tiene impuesto especial a la minería y tiene el gravamen especial de la minería. En este momento en el Perú... Pero el impuesto especial y el gravamen son alternativos. Son alternativos. Claro, porque los que tienen contrato. Solo hay 7 proyectos mineros con contrato actualmente en el Perú. Nada más. Todos los 20 y tantos contratos ya terminó su tiempo y se ejecutaron. Todo lo demás es por concesión. El aumento en la renta de la empresa se calcula entre el 1, que es lo mínimo que puedes pagar, sobre el impuesto a la renta hasta el 12%. Si usted calcula 10% más 29, estamos hablando de 39, casi 40% de renta, o 42% de renta es lo que paga hoy la minería. ¿Está bien? ¿Cuánto más? O sea, si está en 42%, ¿cuánto más? 2 puntos más, 3 puntos más. ¿Qué es lo que han pensado? Mira, ahí nosotros todavía estamos haciendo los cálculos específicos y de hecho tiene que ser una cuestión graduada en relación al precio o al nivel de las ganancias, digamos, ¿no? Está claro que con el precio del cobre al nivel que está ahora hay unas ganancias bastante amplias, ¿no? Mi cálculo así grueso es que solo de cobre son 9.000 millones de dólares de ingresos adicionales más. También el zinc ha subido regular, ¿eh? Sí, claro, y el oro también. Y el oro también, ¿ah? Entonces claro, ahí hay un factor importante. Ahora, nosotros estamos haciendo ahorita los cálculos porque hay varias opciones en realidad, ¿no? Una opción es a través del tema de regalías, puede ser variar la tasa o variar la forma de cálculo, puede ser a través de un impuesto adicional o puede ser como una modificación de la tasa del impuesto a la renta, como tú dices, son diversas opciones. Ahora, sí somos conscientes de que un tema esencial es, bueno, las empresas mineras tienen que seguir ganando, digamos, ¿no? O sea, nadie está pretendiendo de que dejen de tener ganancias, ¿no? Esta es una inversión privada y la inversión privada funciona porque tiene rentabilidad, ¿no? Entonces, digamos, ese es un piso básico, digamos, para ponerlo así, ¿no es cierto? Y a mí me parece bien positivo que los empresarios mineros son conscientes de esto, ¿no? Hay declaraciones. Mira, Roque Benavides, que tantas veces hemos tenido contradicciones, ¿no? Él ha dicho, sí, efectivamente, ¿no? El precio es extraordinario, hay que entender. Así que yo veo que hay buenas posibilidades de lograr un acuerdo, digamos, ¿cierto? Una fórmula que nos ayude como país. Yo no dudo que puedan mejorar la recaudación porque efectivamente los precios están arriba. Pero en este momento de precios magníficos para el Perú, que es nuestra oportunidad de oro, ¿por qué no alentar que los proyectos mineros que están parados se ejecuten? O sea, ese es el problema más grave. No es la gallinita, los huevos de oro que la vamos a sacarle el huevito todas las semanas, ¿no? De repente no, tenemos que tener varias. Yo no puedo ordeñar la misma teta de la misma vaca. Tengo que tener más vacas. Entonces,
¿por qué no alientan más proyectos? Rosa María, pero tú sabes que en realidad tenemos buenas perspectivas en el Perú, no solo por el hecho de que los precios están altos, sino que se vienen varias empresas, varias minas que van a comenzar a operar dentro de poco. Que Yabeco, que me parece que entra a funcionar el próximo año y va a ser me parece que es la mina más grande de cobre que está por inaugurarse en el mundo en los próximos años. Y hay varios otros proyectos que están por salir. Yo no me recuerdo memoria, pero creo que es la ampliación de Toromocho, creo que es Mina Justa. Entonces, eso está muy bien. Y si hay otros que vienen, lo que temen, si cumplen los estándares ambientales y la licencia social. Lo que temen estos proyectos y otros más que están en el pipeline es que justamente por un sesgo antiempresa, no pueden expropiar, nacionalizar, no hay mayoría, perfecto, pero por un sesgo antiempresa, los ataque la regulación, es decir, un exceso de burocracia para que impidas en la práctica que el proyecto salga. Y que ese sería el sesgo. A mí me parece que hay dos temas acá, ¿no? Honestamente. Uno, sí hay un tema ambiental, que a nuestro juicio hay que mejorar, porque a la base de esto, todo esto que lleva a una situación de conflictividad social que termina siendo bien negativa, ¿no? Porque efectivamente luego las poblaciones, uno, no confían en los procedimientos ambientales, vamos a decir así, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay que dar una señal ahí, ¿no? Y dos, hay que hacer un esfuerzo de diálogo y establecer, yo diría, para mí una especie de nuevo pacto por la minería, ¿no? Y por eso nuestro plan habla de un diálogo nacional descentralizado alrededor de este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea es que, no sea solamente más carga tributaria y que todo lo demás siga como está, sino que juntemos en un paquete más carga tributaria para que pueda haber más presupuesto en esas regiones, en esas zonas, para que pueda haber más obras de educación y salud, pero también que hagamos esto conversando con la población y buscando una nueva forma de tal manera que la mina apoye el desarrollo regional y local y no sea vista como un problema por la gente, ¿no? Por algo negativo que los ataca, sino como algo que es parte de un desarrollo integrado, digamos. Muy bien, ¿no? En el caso del gas e hidrocarburos, tenemos problemas porque tanto Verónica Mendoza como el señor Castillo anunciaron la nacionalización del gas de Gamisea, ambos, y en el plan no está. En el plan está la construcción del gasoducto, una red nacional de gasoductos, en fin, llevarnos el gas a la puerta de la casa, todo eso está estupendo. No está la nacionalización del gas de Gamisea. ¿Qué pasó? Ahora, el tema esencial aquí que sí hemos hablado es que hay un tema que a nosotros no nos parece adecuado, que es que estos contratos no establecen, algunos contratos en realidad, ¿no? El lote 56 en particular, no establecen la posibilidad de que el Estado priorice el abastecimiento nacional. Pero y si claro, tú no vas a invertir, Claro, pero póngase tú no vas a invertir 3.000 millones de dólares en un gasoducto si no estás seguro de tener el gas. ¿Me explico? De acuerdo, pero si usted, yo lo entiendo, pero si usted tiene la oferta y la demanda, créame que se va a quedar acá. O sea, el 40 o 50% de la luz que nos alumbra hasta ahora viene de Camisea. ¿Qué más nacional puede ser que eso? No, ahorita, por supuesto, pero ¿por qué? ¿Qué más? Que sea más nacional, es que necesitamos el abastecimiento domiciliario, ¿no? La conexión domiciliaria todavía llega a muy pocos hogares en el Perú y el tema esencial de eso es lo que está en el plan. O sea, ¿cuál es el nodo para resolver el problema? El tendido de la red, ¿me explico? El gasoducto. Ese es el nodo. El segundo elemento es que haya gas y eso tenemos que asegurar. ¿Y cómo va a haber gas? Fomentando la exploración. Y no se explora porque no se permite explorar en el Perú. Hay muchísimas trabas a la exploración. Nos va a pasar lo de Bolivia, que nos quedamos sin reservas, porque hay un sesgo anti-exploración, un sesgo anti-empresa. No solamente en ustedes, ¿ah? O sea, el gobierno de Vizcarra tenía el mismo problema. Hay un sesgo anti-empresa. Pero mira, te cuento, Rosa María. Ayer justo nos visitó, en realidad nos reunimos con el gobernador regional de Loreto. Tuve una reunión con el profesor Castillo, yo estuve presente, ¿no? Y el gobernador regional de Loreto nos contó, mira, ahorita yo le pregunté, oye, el precio del petróleo está subiendo, tendrás más canon, ¿no?
Y él me dijo, bueno, sí, y además ha entrado en funcionamiento un segundo pozo petrolero, pero no estoy seguro de la cifra. Dijo que como 7 pozos petroleros parados porque las comunidades indígenas están molestas porque no les ayudan en nada y no les resuelven nada. Y hay que buscar otra fórmula, otra fórmula, digamos. Él habló de un fideicomiso, digamos, hay que buscar un mecanismo para que las obras realmente lleguen, porque... ¿no? Él mencionó, en realidad se han prometido muchas cosas a las comunidades indígenas, Franqui, pero no se ejecutan. La exploración, entonces, fíjate, claro, seguramente hay buena voluntad, pero el problema es la exploración petrolera es de altísimo riesgo. Porque tú haces un hueco y no encuentras nada. Y te tiraste 50 millones de dólares. Entonces, si no promueves exploración de gas y petróleo, nos quedamos, hoy día somos deficitarios en petróleo. No somos deficitarios en gas, al contrario, pero podríamos llegar a hacerlo si no se promueve la exploración. Y el problema es que la izquierda peruana en general, no ha sido promotora de la exploración, porque son antiextractivistas. Mira, creo que estás equivocada, digamos, honestamente. Espero equivocarme. En este último término, el Perú necesita más exploración y producción, o le convendría al Perú más producción de hidrocarburos, y eso requiere exploración, y la exploración es una actividad de alto riesgo. Sí, es verdad. Yo añadí en lo que te dije antes, ojo, este es un tema también de abandono y de mala relación con las comunidades de la zona, y eso fue posible durante muchas décadas, muy negativo a mi juicio para el Perú, para comunidades indígenas importantes, pero ya no es más posible. Entonces, la forma como actúa el Estado ya no puede ser que desde Lima nada más se otorgan las concesiones, ¿no? Se concesionan los lotes y no se consulta a la gente, no se tiene en cuenta el medio ambiente, no se hace nada. Ahora, por eso hay que cambiar. Hay un proceso regulado de consulta previa, hiperregulado. Se hacen todas las consultas previas. La gente se compromete, dice sí, y después, cuando está operando, ya no. Pero en general, los compromisos se hacen. Bueno, como te digo, yo te cuento lo que he oído ayer del gobernador regional de Loreto. Bueno, hay varias comunidades que están muy descontentas porque les han prometido, han tenido cantidades de actas firmadas por el Estado, etcétera, y no se cumplen. Entonces, me parece que es un tema prioritario, ¿me explico? Actas firmadas por el Estado. Tenemos que resolver ese tema para poder, poder atender. En materia, finalmente, para terminar con ese tema extractivista, la renegociación de contratos. En minería solo hay 7, ¿ok? En hidrocarburos y en el gas, por supuesto, hay muchos más. Pero no se puede renegociar pues con una pistola sobre la mesa. Eso no es una renegociación. Es o tú haces lo que me da la gana o te largas. Eso no es una renegociación. Entonces, ¿en qué términos van a renegociar? Porque ¿sabe qué pasa? Ustedes pueden ganar la renegociación y mejorar el contrato, muy bien, pero no viene nadie más. El problema es los que vienen detrás. ¿Quién viene a invertir a un Perú que no te respeta su palabra? Ese es el problema. Rosa María, pero pistolas, digamos, yo no manejo, digamos, ¿ah? No pretendo ser encargado de la renegociación, pero digamos, yo sé, por supuesto, obviamente, ¿no? Pero es una metáfora que claro, yo también te respondo con una metáfora, ¿me explico? Claro. Y mi metáfora es, bueno, esta es una renegociación. Nadie pretende renegociar con una pistola sobre la mesa, real o imaginaria, ¿me explico, no? O sea, claro. ¿No? Cualquier cosa que se plantee es una renegociación y tiene que tener mucho en cuenta las perspectivas y posiciones del mercado internacional. Ahí hay que estar un poquito atento a lo que está pasando, porque el precio del petróleo ha subido, se ha recuperado bastante, ¿no? Hace tiempo que no estaba al nivel que está ahora, que ha pasado los 70. Y el otro día que estuve reunido con unos empresarios, me lo decían, en realidad por el otro lado, preocupados porque el precio del petróleo estaba subiendo y la perspectiva y que, según algunos reportes, iba a subir encima de 100. Claro, o sea, la suerte que tiene hoy el Perú es que su matriz energética se ha tirado al gas. Esa es la suerte que tenemos hoy. Pero esa suerte la tenemos por haber trabajado 20 años para que se vaya hacia el gas. Y tenemos muchas posibilidades de energías renovables. ¿Me explico? Además. De energía eólica y de energía solar.
No sé si tú sabes que Chile ha resuelto su problema energético sobre la base de un gigantesco parque eólico, y yo creo que muchas de las condiciones de ellos son excepcionales, pero las nuestras son buenas. No sé son si buenas, me explico, en algunos ¿no? lugares del país. Y eso Ahora, nos permitiría sustituir, ¿me explico? En el buen sentido de la palabra. O sea, ok, sacamos el gas para otros usos, sacamos el petróleo para otros usos y nosotros usamos energías renovables, ¿no? Esas y ahora, otras, digamos, ¿no? Entonces ahí hay una gran posibilidad del Perú, ¿no? Vamos a sacarlo del tema de las extractivistas y vamos al referéndum constituyente con gran diálogo nacional y popular. Discúlpame un ratito, Rosa María, un instante, que es que hay una confusión ahí entre extractivismo e industrias extractivas, porque el extractivismo se le llama a un tipo de modelo de política general en el cual predomina ya una extracción exacerbada, ¿no es cierto?, sin respeto al medio ambiente, sin equilibrio, en un modelo más general, ¿no? Ahí hay un tema que, disculpe que me meta a aclarar un poquito, pero hay una cierta... Está muy bien. Una cosa es ser opuesto al extractivismo, que eso no es... Tú puedes no querer el extractivismo, pero sí aceptar las industrias extractivas. No, se lo digo porque en eso Cerrón la tiene clara. Él está a favor del extractivismo, en manos del Estado. Pero la tiene bien clara en el programa. Dice, acá es la riqueza minera de todas maneras, la sacamos toda, pero para los gobiernos regionales. Entonces tiene sus ideas clarísimas. Más bien desprecia en su ideario a las ONGs ambientalistas, pero con olímpico desprecio, a donde está esa izquierda de ONG que también desprecia. Con lo cual, bueno, sí pues, pero lo dice en el ideario, es impresionante. Vamos a dejar al señor Cerrón, que no va a tener puesto ni de portero, ¿es verdad? Ya lo ha hecho el profesor Castillo. Una preguntita al azar. Y él es el que decide en este tema, no yo, ¿no? Digamos. ¿Usted ha participado en reuniones con el señor Cerrón, donde él interviene? En algún momento, en el pasado, sí. En el pasado, pero en el presente... Ahorita no. No, ya no está. Yo no he participado en reuniones con él hace un tiempo. Ya, muy bien. Para saber si está en la foto o no está en la foto, porque si sale en la foto, no lo vemos. Él saca fotos viejas, pues entonces no estamos tratando de ver qué tan antigua es la foto. Ahora, el tema de la constituyente, ¿ok? Si ustedes no quieren ya cambiar el capítulo económico de la Constitución, la parte de derechos no la van a... Ahora, sobre el tema, disculpe un ratito. Yo tengo un punto de vista que lo he escrito varias veces sobre el capítulo económico de la Constitución, ¿no? Porque hay otros temas del capítulo económico de la Constitución que yo personalmente sí pienso que habría que cambiar. Yo he resaltado este tema que dice que la inversión extranjera tiene los mismos derechos que la inversión nacional. Como he dicho, no hay ninguna constitución del continente americano ni de Europa que tenga esa disposición en su constitución. Porque yo pienso que habría que pensarlo con cuidado. Nuevamente, no te digo que hay que ser, pero podría haber algún sector en el cual podemos dar preferencia. Un país pobre no se puede dar el lujo de rechazar inversión extranjera porque la necesita para crear trabajo. Y si no le das las mismas condiciones que el nacional, simple y llanamente se va a otra parte. Yo discrepo con esa afirmación, Rosa María, te diré. El dinero no crece en los árboles. O sea, lo entiendo perfectamente, pero te voy a decir algo como economista. No existe evidencia empírica de lo que tú afirmas. Ok, no existe evidencia empírica. No hay un estudio que respalde tu afirmación. Muy bien, entonces, ¿usted tiene un sesgo anti-inversión extranjera? No, porque, mira, te advierto, es como Estados Unidos, o sea, muchos países reservan o establecen algunas reglas o algunas normas o algunas preferencias, porque establecer preferencias no es prohibición, ¿me explico? Yo puedo decir, bueno, al extranjero le pongo algunas, no sé, normas, exigencias adicionales. China, por ejemplo, fue muy exitoso exigiendo transferencia de tecnología. A mí me parece que eso es una cosa bien interesante. Otros países exigen contratación de profesionales o gerentes del país. ¿Por qué? Porque eso te ayuda a entrenar tu capital humano de alto nivel. Entonces, hay diversas políticas que se pueden hacer para que la inversión extranjera venga al Perú, pero te dé más ventajas. Okay. Muy bien. Ahora, estas cosas se podrían reformar por ley, ¿ok? O por determinadas modificaciones a la Constitución. Exactamente, es un procedimiento. El capítulo de derechos fundamentales creo que está bien logrado, ¿no? O sea, salvo algunas cosas sobre libertades que yo creo que deberían estar, como matrimonio igualitario, etcétera.
digamos que no van a tocar mucho ahí. El capítulo de los poderes del Estado sí necesita un cambio integral, porque tenemos que ir al bicameralismo, ver la relación ejecutivo-legislativo. Pero el capítulo económico, salvo estas cositas, no hay mucho que hacer. ¿Para qué vamos a ir a un referéndum constituyente si el Congreso puede modificar la Constitución? Mira, yo creo que hay varios elementos. Por ejemplo, yo alguna vez he trabajado el tema del derecho a la salud. El derecho de salud está inadecuadamente planteado en la Constitución. Pero está planteado. Sí, bueno, está planteado el derecho a la atención de salud. Y los que trabajamos en salud pública sabemos que el derecho a la salud no está adecuadamente cubierto en la frase del derecho a la atención de salud. Y no sé si sabes, y lo dijo el relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la salud, el doctor Pocat, cuando vino al Perú. Eso se puede interpretar perfectamente como la atención comprensiva de la salud, que incluye la prevención. Perfectamente. O sea, no hay nada ahí, nadie que se oponga a eso. O sea, sí está en la Constitución. El derecho a la educación y a la salud están en la Constitución. No es verdad que no estén. Están. Como te digo, digamos, el relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la salud dijo que no estaba adecuadamente puesto, digamos. Tampoco es el derecho a la salud. Entonces, ni siquiera se cubre con la prevención. También pero digamos, podríamos añadirle la palabrita para que todos estemos contentos, pero el derecho a la salud sí está en la Constitución. Y el derecho a la educación está en la Constitución. Como te digo, el derecho a la salud, yo discrepo contigo en este caso, ¿no? Sé la forma en la que está y entiendo, a mi juicio, que no está adecuada. La redacción no le parece feliz. Pero eso, no podemos ir a una asamblea constituyente porque hay un artículo cuya redacción no le parece feliz. Bueno, claro, me parece que el tema del cambio de la Constitución es porque hay diversos elementos que están insuficientemente desarrollados o inadecuadamente planteados en la Constitución y tienen que ver con temas de derechos sociales, tienen que ver con temas del capítulo económico, tienen que ver efectivamente con el tema del ordenamiento político, de la institucional política, que es sumamente importante. Me explico, porque hay este tema del equilibrio de poderes. Exacto, eso sí. El poder legislativo es un tema crítico, pero creo que hay otros temas, Rosa María. Por ejemplo, el tema de la descentralización. Yo creo que los peruanos estamos relativamente descontentos. O sea, la descentralización fue un avance, pero también hay muchas cosas que honestamente hay que mejorar, ¿no? Digamos, ¿no? Honestamente es una descentralización que no ha llegado al poblador. O sea, esa es la verdad. No ha llegado a servicios. No ha llegado, pues. Ahora. Pero hay un tema como mayor, Rosa María, ¿no? Que es, porque claro, uno puede verla por partes, ¿no? Pero me explico, ¿no? La parte social, política, ambiental, económica, pero hay como un conjunto, ¿no? Y el conjunto muestra este panorama, ¿no? Es como, y la relación, cómo funciona nuestro Estado en su gestión interna, pero también en su relación con la población, como pacto social del Estado con la población. Y ese pacto se siente, la gente lo siente disfuncional. ¿Me explico? Claro, no es un tema emocional. La Constitución no arregla las emociones. Por supuesto. Las emociones no las arregla el amor, el odio, el aprecio. Eso no se arregla en una Constitución. Por eso, pero el Estado es disfuncional. La relación del Estado con la población. Sí, pero no se arregla en una norma, pues. Sería magnífico. Imagínate, usted se casa por ley y es feliz. No funciona. ¿No es cierto? Oye, mi matrimonio no funciona, yo cumplí con lo que decía el Código Civil. Así no funciona. Pero vamos al tema de la Constitución. El artículo 206 establece que toda reforma constitucional se tiene que hacer a través del Congreso. Sin embargo, un sector de Perú Libre quiere recoger firmas en una teoría que tienen algunos abogados, que creo que es una teoría traída de los pelos, de que se puede, recogiendo millones de firmas, cambiar la Constitución con una asamblea constituyente. El problema es que el señor Pedro Castillo, en una entrevista a La República, después de haber firmado el pacto que dice que se somete a los requisitos establecidos en la Constitución, dice que no se puede modificar porque la derecha ha puesto el artículo 206 en la Constitución para que solo la modifique el Congreso. Y eso de nuevo es un problema parecido a vamos a desactivar la Defensoría del Pueblo, parecido a hay que ponerle correctivos al Tribunal Constitucional. Yo entiendo que el señor Castillo no es abogado, tampoco es economista, pero estas tampoco son cosas... yo.
Ya, pero yo sé, Soy pero constitucionalista, digamos, entonces, hay abogados que interpretan de una manera o la otra. No. Pero decir que hay que aplicarle correctivos al Tribunal Constitucional y a la Defensoría del Pueblo, desactivarla, son cosas gruesas, grandes. Es como no distinguir PBI. Pero eso ya fue aclarado, ¿no, Rosa María? Ya fue aclarado, ¿no? Ya fue aclarado. ¿Para qué regresamos a lo mismo, digamos? Todo eso ya fue aclarado. Es que, fíjese, yo creo que le voy a explicar, yo creo que hay tres posibles escenarios que estamos discutiendo en un régimen de Castillo. Uno radical, en el cual se va con Cerrón. Uno moderado, en el cual se va con usted. Y uno confuso, en el cual a veces se va con usted, a veces se va con Cerrón, a veces no sabemos a dónde se va. El moderado sería el ideal, pero el radical y el confuso nos van a volver locos a todos, sobre todo el confuso. Entonces, el problema de la confusión es que no garantiza estabilidad y necesitamos eso. ¿Cómo salimos de la confusión? O sea, yo sé que usted le explicó, porque me habían contado, que no es lo mismo PBI que presupuesto, que el 10% del PBI para educación y el 10% del PBI para salud sumados son mayores que el presupuesto nacional y no se puede. Son cuentas nacionales, eso es como que lo básico. Entonces, ¿cómo hacemos para que la confusión no persista y aterrice en algo que sea moderado, que usted ahora representa la opción moderada? ¿Cómo aterrizamos en lo moderado? Sí. Rosa María, te respondo, pero discúlpame que yo pensé que la entrevista sería hasta las 9 y pacté otra reunión. No habíamos quedado, honestamente, el tiempo de plazo, pero pensé que a las 9 ya estaría libre, ¿no? Discúlpame. Bueno, yo tal vez te diría, mi respuesta puede ser genérica, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo de concertación, en primer lugar, porque, bueno, hay un resultado electoral que, como yo concuerdo contigo, ya Castillo es el ganador, bueno, hay que hacer el trámite, pero también es un resultado en el cual, ok, no ganamos la diferencia es pequeña y hay una determinada composición del Congreso, entonces eso tiene que entrar en una fórmula de gobierno, ¿me explico? Eso tiene que, a mi juicio, articularse o pensarse en una respuesta política que tiene que tener otros dos elementos, ¿no? Un elemento es que, bueno, hay que tener cierta propuesta de cambio, porque ha ganado una propuesta de cambio. No puede ser un gobierno que no tenga nada que ver con lo que se ofreció en las elecciones. La propuesta de cambio tiene que ser respetada. Y dos, tiene que haber un equipo, digamos, técnico, sólido, con capacidades. Y tres, tenemos que tener un gobierno distinto, con representación de hombres y mujeres de las provincias del Perú. Y eso es un esfuerzo grande de armar una propuesta de gobierno en un plazo corto. No sé si me explico, porque honestamente el 28 de julio en estos términos está, digamos, a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay un reto grande y mientras antes se aclare este tema del Jurado Nacional de Elecciones y, bueno, Keiko Fujimori admita que, bueno, lo siento mucho, no sé si lo siento mucho, pero digamos, bueno, ok, así es, ¿no? Le tocó perder nuevamente. Por si acaso, para el ganador no se necesita la admisión del perdedor, pero yo sé que tiene otra reunión, pero sí tengo algún par de cosas muy concretas. Y muy breve, por favor. Si usted tuviese en este momento una utilidad de $1 millón en una empresa mediana que usted tiene, ha tenido utilidad, le ha ido bien, a pesar de la pandemia. Usted te ganaba $10 millones, ha ganado $1 millón, es poco, es lo que le queda. Y tiene que decidir si reinvierte o simplemente retire el dinero y probablemente lo saca a buen recaudo. ¿Reinvierte o no reinvierte en este país hoy? Yo, por supuesto. ¿No tendría miedo de perderlo todo? Bueno, yo tengo miedo de muchas cosas, digamos, ¿no? A veces tengo miedo, debo ir a una reunión por el tema de la pandemia, pero el miedo no nos puede paralizar, ¿no? No, el miedo a las decisiones de política económica, me refiero. No tengo miedo. Sí, invertiría. Muy bien. Muchas gracias, señor Pedro Frank. Espero tenerlo próximamente, acá nuevamente, porque hay preguntas muy puntuales de gente que está muy asustada. Y como le digo, el delirio puede ser efectivamente irreal, pero el pánico, la angustia, el dolor, sí es real. Por supuesto. Ese sector de la población que no votó por Pedro Castillo necesita atención. Y yo espero que lo puedan atender también. Muchas gracias por la entrevista.
Y pues, te recuerdo que hace unos años me entrevistaste para el canal de la Universidad Católica, y por ahí puedes ver la entrevista, fue simpática sobre las Sí. Perspectivas de la izquierda. Tal vez vale la pena remirarla. Voy a buscarla. Listo. Buenos Gracias. días, disculpen que ya tengo que terminar. No, está bien, está perfecto. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Nos tenemos que ir, Abel, porque nuestro invitado se tiene que ir. A la pausa. También. Vamos a la pausa, que no hemos hecho, y regresamos. Sí, muchísimas gracias al señor Pedro Franklin. Las disculpas, nos hemos sobrepasado el tiempo, y las disculpas también a nuestros oyentes, porque se quedaron muchas de sus preguntas, las tenía acá separadas, pero ya nos ganó el tiempo, y las disculpas con la jefa de prensa, Rosa María, que me estaba llamando desesperada porque tiene otro compromiso el doctor Pedro Franklin. Vamos a la pausa y volvemos con lo último del programa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María, por favor, adelante. Sí, quería saber si había algunas preguntas que habían quedado, Abel, en el camino para tener una próxima entrevista o ver si se respondieron de alguna manera. Bueno, yo había anotado las preguntas, decía acá qué piensan hacer con las AFPs, cómo planean ampliar la base tributaria, cómo va a ser para formalizar a los informales, si alguna vez, eso creo que te contestó, si se había reunido con el señor Cerrón y habían hablado sobre el tema económico, qué van a prohibir, ¿no? Si van a usar la maquinita, bajar el gas. Tenía esas preguntas muy puntuales, pero de verdad que nos sobrepasamos del tiempo. Claro, ahora, en materia de AFPs lo que han señalado es que no las van a tocar por ahora, pero ya ahora todo depende de quiénes sean los funcionarios. Como ustedes verán, el señor Pedro Franklin tiene un límite. Él no es el ministro de Economía, pero nos ha dejado bien en claro que sí está adecuadamente empoderado para hablar en materia económica por el momento, y que confía en que vamos a seguir más o menos en la misma tendencia económica que tanto han criticado. Eso es lo extraño de todo esto, ¿no? La sensación que te deja es, tú no te pasas 10 años criticando el modelo neoliberal para luego decir que sí, que la inversión privada está muy bien, que el trabajo, que el empleo, que... Entonces la crítica no era tan definitiva como uno pensaba, ¿no? Y también nos queda claro que se han alejado completamente de las ideas marxistas-leninistas de Cerrón. Creo que a todo el mundo esta entrevista le dejen claro que de esas ideas del ideario queda poco menos que nada. Está clarísimo, y que, lo ha dicho varias veces, la realidad del Congreso impone un pragmatismo en el cual, o sea, si quieres gobernar tienes que alcanzar algún nivel de consenso, y ese nivel de consenso no se va a lograr con un escenario donde hay 42 votos contra el resto del mundo, ¿no? Se necesita obtener apoyo de otras bancadas, y el apoyo se obtiene sobre la base de una agenda compartida y probablemente de nombramientos, ¿no es cierto?, de participación en el gobierno, que además le viene bien a Pedro Castillo porque él no tiene partido propio. Él se inscribe unos días antes de las elecciones para cumplir con el requisito de ley. Entonces vamos a ver cómo se conforma ese gabinete. Va a haber una retórica, por cierto, sí de tipo reivindicativa, si quieren, pero yo creo que más allá de la retórica, las medidas concretas, no creo que le quiten a nadie su propiedad. Usted no tiene que hacer un anticipo de legítima, ni vender su casa, ni mudarse, ni nada de esas cosas, porque no creo que haya la posibilidad de que eso suceda. Y además, por otra buena noticia para el Perú, que es los precios de los minerales. Lo hemos conversado ya con Alonso Segura hace unos días. El cobre, el oro y el zinc están volando en sus precios, y somos grandes productores de cobre, de oro y de zinc. Eso significa tributación para el Perú, recaudación para el Perú, y eso significa un enorme desarrollo para el Perú. Y tenemos la suerte de que al salir de la pandemia, el mundo necesita crecer y el mundo necesita minerales, y nosotros tenemos esos minerales. Entonces, creo que eso es algo que hay que tener en cuenta en los próximos meses. No se puede recibir un país en crisis y dejarlo peor
de lo que te lo dejan, ¿no es cierto? No se puede. Muy bien, a ver, nos tenemos que ir despidiendo, nosotros también. Sí, Rosa María, quedó pendiente el tema, ayer salió estos resultados de la OMPE y las reacciones que ha habido. ¿Qué te pareció la reacción de la señora Fujimori que salió a hacer su meeting? Y el señor Castillo también, ¿no? Bueno, mira, esto era inevitable. Lo que hace la OMPE es contar los votos, ¿ok? La OMPE no imparte justicia electoral. La justicia electoral la imparte el Jurado Nacional de Elecciones. Son dos órganos diferentes. Hay países que tienen un solo órgano con todas las funciones. En el Perú tenemos las funciones divididas en 3, ¿ok? La OMPE ya terminó de contar. Todo lo que la OMPE había observado, la OMPE, no los partidos, la OMPE, ya había sido enviado, ya regresado, contó el 100% de los votos. Las nulidades planteadas solo pueden restar votos, ¿ok? Y es, en efecto, discutible si las nulidades planteadas son o no procedentes. Hay dos temas. Un tema es cuántas actas se van a revisar. ¿Por qué? Porque en la respuesta del Jurado Nacional de Elecciones, el plazo termina, ¿no es cierto?, a las 8 de la noche. En la respuesta de los partidos, el plazo termina a las 12 de la noche. Si es a las 8 de la noche, como hacía meses había dicho el jurado, entonces a esa hora entraron unas 200 actas de los dos partidos. Eso no cambia en nada el resultado final. Si es que entran hasta las 12 de la noche, son unas 1000 actas. Yo creo que deberían admitirlas. Pero es evidente que las van a declarar improcedentes. Porque hay varios criterios. El criterio de los hermanos o parientes en una misma mesa no puede declarar la nulidad del voto. Ahí te llevas un montón de actas. Si hay una firma que parece falsa, tampoco pues te llevas todas esas actas, porque las otras dos firmas son verdaderas. Entonces, ¿por qué eso va a desacreditar el voto de 200, 250 personas? Esas también te las llevas. Entonces, ahí vas declarando improcedencia, improcedencia, improcedencia. Tendrías que demostrar un acta en la cual todo es falsificado, ¿no? Y que los mismos miembros de esa mesa no reconozcan que estuvieron en esa mesa. Y eso no va a suceder. En todo el Perú han aparecido personas con su certificado, con su foto, sentados en su mesa, con su DNI, con todo. Entonces, yo creo que van a declarar unas cuantas mesas nulas, tal vez, pocas, que no alcanzan ni remotamente, ¿no es cierto? Aún cuando fueran las 1000 mesas ya, que declaren el 10%, 100 mesas, no alcanzan para cambiar el resultado. Ya ganó Pedro Castillo. A Keiko Fujimori ahora le toca reconocer. Ahora, si no quiere reconocer, no pasa nada. No hay ningún requisito en la ley que establezca que solamente se proclama el ganador cuando el perdedor lo reconoce así. Eso no existe. Entonces, volvemos al esquema del 2016, donde sale y dice, sí, pues ha ganado, pero yo tengo mis dudas, ¿no? Ya. Y tendremos 24 congresistas en el Congreso que se dedicarán a obstruir cualquier posibilidad de gobierno durante los próximos 5 años. El problema para Keiko Fujimori es que ya no tiene 73, tiene 24. Y es una candidata que ha perdido 3 veces una segunda vuelta. No sé si se mande por la cuarta. La verdad, no lo sé. Hay gente que lo intenta toda la vida, ¿no? Pero no lo sé. Así que así estamos. Ha ganado Pedro Castillo. Lo mejor que le puede pasar al país es que modere sus propuestas económicas, porque el plan de Vladimir Cerrón es el hambre. Como hemos dicho, eso es Venezuela. Ese plan es el hambre. Si no va a hacer ese plan, nuestro país tiene esperanza. Y esperemos que no sea ese plan el que se implemente. Pero todo depende de lo que el señor Castillo haga en los próximos días. Por ahora, sus voceros empoderados nos dicen que no va a ser nada esencial, digamos, de lo dicho en el diario programa. Y que las normas establecidas en la Constitución para el crecimiento económico del país se van a seguir respetando tal como están. Por ahora. Y nada de golpe de Estado. No,
eso porque es ridículo. se escuchaban voces. Ya, ayer nos ocupamos en el programa de Sin Guión, que sí pude hacer, nos ocupamos del tema y saqué la Constitución y la Ley Orgánica del Poder de Elecciones para explicarle a la gente pues que no hay ningún golpe de Estado, que francamente, miren, hay que saber perder. Hay que saber perder. Es muy fácil ser demócrata cuando tu candidato gana. Entonces, ¡ay, qué linda es la democracia! Pero cuando tu candidato pierde, ahí se mide quién es demócrata. Ahí dice, sí, pues es lo que la mayoría quiso. Una mayoría con las justas, igual con PPK, 40.000 votos, es exactamente el mismo resultado. Que es, creo yo, el resultado del antivoto de Keiko Fujimori. Yo recuerdo que hace muchos años una persona mayor me dijo, Keiko Fujimori nunca va a poder ser presidente. Dije, ¿pero por qué? Porque la mitad más uno del país no quiere. Y basta con eso. Y la mitad más uno del país no quiere. Y con eso basta. No hay forma. Ya no es un tema ni siquiera ideológico. Porque Keiko Fujimori ha estado en una segunda vuelta con Humala, con PPK y con Castillo. No importa con qué ideología, siempre pierden. Es un problema de antivoto. Y este antivoto, el que tiene hoy, no solo es la herencia del padre. Este se lo ganó ella a pulso. De ahí su resultado en primera vuelta, tan distinto al 2011 y al 2016. Ahora, ambos candidatos, hay que decirlo, han hecho buenas campañas. Los dos son pésimos candidatos y han hecho muy buenas campañas. Pedro Castillo finalmente ganó las elecciones y Keiko Fujimori entró, recuerden, a esta vuelta con un porcentaje de aceptación bajísimo y fue conquistando semana a semana, debate a debate, fue disciplinada, trabajó su elección, trabajó sus mensajes. Yo no dudo que sea una buena guerrera, que ha peleado bien. Pero cuando uno termina la pelea, reconoce quién es el vencedor. Claro que ha peleado bien, ha peleado una pelea dura. Pero ya llegó la hora de decir, bueno, guardamos las armas y hasta la próxima elección. Que para los partidos políticos, ojo, la próxima elección está a la vuelta de la esquina, es el próximo año. Donde hay elecciones municipales, regionales, hay primarias en mayo, o sea que hay todo un cambio en la política peruana ya, probablemente con todos vacunados, sin pandemia, y en otro espíritu podamos también nuevamente elegir autoridades. Muy bien, Abel, no hay golpe. Ninguno. Qué bueno. Creo que el almirante Montoya se ha arrepentido un poco de su tuit y ha salido a decir que es una opinión. Y hay que decir algunas cosas sobre la tolerancia y el respeto. El respeto a las personas siempre se tiene que esclavizar a otro ser humano. Está muy bien. Así pensaba mucha gente en el siglo XIX. Pero es una mala idea. ¿No es cierto? Entonces, hay malas ideas que no podemos tolerar. Y contra esas debemos combatir. Un golpe de Estado es una mala idea. Muy mala. Un acto de sedición es una mala idea. Entonces, respetamos a las personas, pero no respetamos todas las opiniones. No podemos respetar una opinión que pasa por cometer un delito. ¿Cómo voy a respetar? No es mi opinión, no es tu opinión. Estás convocando a un grupo de personas para que apruebe, ¿no es cierto?, la comisión de un delito, como rebelión o sedición. Esa no es una opinión. Es una idea muy peligrosa que tiene que ser combatida con el respeto a la persona, por supuesto. Se entendió, creo, ¿no? Muy bien, Abel. Bien, Rosa María, un gusto haber compartido con nuestros oyentes este programa y ya nos vamos hasta el día de mañana. Hasta pronto, espero que lo hayan disfrutado. Chao, chao. Chao. Nos vemos, Rosa María, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.
Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.